Formulación presupuestaria institucional. La formulación presupuestaria en el Instituto Nacional de Aprendizaje. Formulación presupuestaria. La formulación presupuestaria es un proceso mediante el cual, acatando las normativas de los entes reguladores, las unidades de el INAH elaboran el presupuesto para el cumplimiento de la misión, visión, políticas y objetivos institucionales. A partir de la información suministrada por las unidades, se elabora el presupuesto institucional anual, que se presenta a la Contraloría General de la República para su aprobación. Herramientas imprescindibles. Al elaborar el presupuesto, los funcionarios encargados deberán disponer de las siguientes herramientas. El planeamiento anual de la unidad al que se le asignará contenido presupuestario. Los lineamientos estratégicos y prioridades institucionales establecidos por las autoridades superiores en relación con la formulación presupuestaria. El instructivo para la formulación del presupuesto, emitido por la Unidad de Planificación y Evaluación. La proyección plurianual actualizada por la unidad y remitida a la Unidad de Planificación y Evaluación. Los lineamientos de la Comisión Gerencial de Informática, que regulan la adquisición de ciertos bienes y servicios. El clasificador por objeto del gasto del sector público y el diccionario de imputaciones. Ambos documentos emitidos por el Ministerio de Hacienda. El primero de ellos consiste en un conjunto de cuentas de gasto ordenadas y agrupadas de acuerdo con la naturaleza del bien o del servicio que se programa adquirir. Y el segundo ofrece ejemplos específicos de bienes o servicios clasificados por subpartida presupuestaria. Finalmente, el Sistema de Formulación Presupuestaria, SIFOPRE, Sistema de Captura de la Información, el cual se accesa vía intranet. Pasos previos a la formulación de presupuesto. Antes de incluir la información en el SIFOPRE, es necesario realizar un ejercicio previo, el cual consiste en analizar los resultados de la ejecución y evaluación física y financiera de la gestión de periodos anteriores de la unidad, apoyándose en la evaluación del POIA con el fin de obtener elementos que le orienten en el proceso de formulación. Determinar los insumos necesarios para lograr las metas de la unidad y clasificarlos a nivel de subpartida. Y finalmente, cuantificar el monto requerido para cada meta del POIA a nivel de subpartida. Integración, POIA, presupuesto. El cuadro de integración POIA presupuesto que acá se presenta es una herramienta para la organización de este proceso, en el que es posible definir y cuantificar los insumos necesarios para cada meta y obtener el total requerido en cada una de las subpartidas a presupuestar por la unidad. Finalizando este proceso, se estará en condición de incorporar la información en el SIFOPRE. Elementos esenciales en la formulación presupuestaria. Hay 4 elementos importantes que se deben considerar para realizar de forma adecuada la formulación presupuestaria. Primero, seleccionar la subpartida presupuestaria correcta. Y posteriormente, el renglón de gasto que más se adecúe a las funciones que realiza la unidad. En el anexo número 1 del instructivo para la formulación del presupuesto, podrá visualizar estos renglones en detalle. En segundo lugar, justificar cada subpartida relacionando el objeto del gasto propio de la misma con los indicadores establecidos en el POIA, los montos presupuestados y los valores meta asociados. Y en tercer lugar, distribuir el monto asignado a la subpartida en las metas presupuestarias de la unidad. Estos 3 elementos se llevan a cabo en el sistema de formulación presupuestaria. El cuarto elemento consiste en llenar las plantillas que se indican en el instructivo proporcionando información relacionada con el cumplimiento de algunas leyes. Las mismas deberán completarse tal y como lo solicita la Unidad de Planificación y Evaluación. Objetivo de las justificaciones presupuestarias. Las justificaciones que se presenten para cada subpartida deben ser elaboradas con especial atención.
Se entiende por justificación las razones convincentes que se utilizan para demostrar, tanto a las autoridades superiores como a los entes reguladores, la necesidad de efectuar el gasto o la inversión en una determinada subpartida. Las justificaciones presentadas por todas las unidades, tal y como las elaboran, se conjuntan en un documento denominado Justificaciones Presupuestarias, el cual debe ser aprobado por la Junta Directiva y remitido a los entes contralores. De ahí la importancia de realizar las mismas con la calidad requerida. Aspectos a considerar en las justificaciones. Al elaborar las justificaciones, debe señalar la relevancia de los bienes o servicios presupuestados para la consecución de los objetivos y metas de la unidad, es decir, debe relacionarlos con los indicadores propuestos para el periodo, considerando los valores meta. Además, cuando se presupuesta un bien o servicio requerido para el cumplimiento de una determinada ley, debe especificar el tipo de bien o servicio y la importancia de la adquisición del mismo. Aspectos en detrimento de la calidad en las justificaciones. Dada la importancia que revisten las justificaciones en el proceso de formulación presupuestaria, esta labor debe realizarse de manera concienzuda, con la calidad requerida. Para ello se debe cumplir con las reglas gramaticales establecidas y que tengan una redacción clara, de manera que se facilite su comprensión por parte de las personas ajenas al INAH. No es admisible la utilización de párrafos idénticos y genéricos en todas las subpartidas para justificar recursos para la Ley 7600, la Ley de Emergencias o sistemas de banca para el desarrollo. Tampoco es aceptable considerar presentar como justificación un pequeño párrafo donde solo se repite el nombre de la subpartida. Justificación acorde a requerimientos. En esta justificación elaborada para los núcleos tecnológicos, se evidencia mediante ejemplos específicos cómo relacionar el objeto del gasto de la subpartida, impresión, encuadernación y otros, con la labor inherente a los núcleos, tales como la elaboración de perfiles, el diseño de asistencias técnicas, estudios y diagnósticos técnicos, entre otras. Justificación acorde a requerimientos. En este otro ejemplo se puede apreciar una justificación de la misma subpartida, impresión, encuadernación y otros, pero con un enfoque de unidad regional. También se utilizan los ejemplos específicos de lo que se presupuesta, pero en función de la labor propia de las unidades regionales. Leyes consideradas en la formulación presupuestaria para las que se requiere presentar información adicional. Aparte de la información que se incluye en el CIFOPRE, es necesario suministrar información adicional sobre los recursos que se presupuestan para dar cumplimiento a la Ley 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgo. La Ley 7600, Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Y la Ley 9274, Ley Sistema de Banca para el Desarrollo. Dicha información debe incluirse en las plantillas elaboradas para tal fin, las cuales se encuentran en el instructivo para la formulación de presupuesto. Información presupuestaria relacionada con la Ley 7600, Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. En esta plantilla se debe incorporar la información presupuestaria relacionada con la Ley 7600. La información debe incluirse subpartida por subpartida, señalando el monto, el bien o servicio presupuestado y la descripción del uso que se le dará al mismo. Cada unidad regional deberá presentar información consolidada, a manera de resumen, correspondiente a los centros adscritos a ella. Información presupuestaria relacionada con la Ley 7600, Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. En este ejemplo se incluyen algunos servicios que se destinan al cumplimiento de la Ley 7600, con el propósito de que les oriente en la forma de presentar la información. Como se observa, las subpartidas involucradas se incluyen una a una. Además, en la última columna se indica cuál centro de costo presupuesta en esta regional.
Información presupuestaria relacionada a la Ley 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo. En esta otra plantilla se debe incorporar la información presupuestaria relacionada con la Ley 8488. En ella también se debe incluir la información subpartida por subpartida, señalando el monto, el bien o servicio presupuestado y la descripción del uso que se le dará al mismo. Cada unidad regional deberá presentar información consolidada, a manera de resumen, correspondiente a los centros adscritos a ella. Información presupuestaria relacionada con la Ley 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo. Se incluye en esta plantilla algunos bienes que están relacionados con el cumplimiento de la Ley 8488, con el propósito de que les sirva de ejemplo para el correcto llenado de la misma. Información presupuestaria relacionada con la Ley 9274, Reforma Integral de la Ley número 8634 del Sistema Nacional de Banca para el Desarrollo y reforma de otras leyes. En este formato, las unidades que presupuestan recursos para la banca de desarrollo deben especificar las acciones programadas para dar cumplimiento a la Ley 9274. En la nota que se incluye, se señalan los tipos de actividades que pueden ser incorporadas. Lineamientos para la presupuestación de algunas subpartidas. Subpartidas concentradas. Subpartidas de atención especial. Por decisión de las autoridades superiores, la presupuestación de algunas subpartidas ha sido centralizada en unidades específicas. Las restantes pueden ser presupuestadas por todos los centros de costo. Sin embargo, algunas requieren una consideración especial. Partida 0. Remuneraciones. Incluye remuneraciones básicas en dinero al personal permanente y transitorio de la institución. Además, comprende los incentivos derivados del salario o complementarios a este. Remuneraciones. Los montos correspondientes a las subpartidas de remuneraciones son suministrados a todas las unidades por la Unidad de Recursos Humanos, y estos no podrán ser variados por ninguna unidad. Cada unidad es responsable de su distribución por meta presupuestaria. Subpartidas concentradas. Las subpartidas, suplencias, tiempo extraordinario y compensación de vacaciones solo podrán ser presupuestadas por la Unidad de Recursos Humanos. Partida 1. Servicios. En la partida 1 se consideran las obligaciones que la institución contrae, generalmente mediante contratos administrativos con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, por la prestación de servicios de diversa naturaleza y por el uso de bienes muebles e inmuebles, incluyendo los servicios que se destinen a mantenimiento. Subpartidas concentradas. Ejemplos. En el instructivo se especifican las subpartidas o renglones de gasto que se encuentran concentrados, así como las unidades responsables de su presupuestación. A manera de ejemplo, se señalan algunas de ellas. Subpartidas y o renglones de gasto concentrados. En este cuadro se observa que las unidades de la sede central no deben presupuestar las subpartidas del grupo 1.02 Servicios Básicos, ya que se encuentran concentradas en la unidad de recursos materiales. No así en el caso de las unidades fuera de la sede. También se especifica el renglón de gasto, acceso a la red de Internet y enlaces de transmisión de datos y correo electrónico de la red institucional, perteneciente a la subpartida Servicio de Telecomunicaciones, cuya presupuestación a nivel institucional es responsabilidad de la Unidad de Servicios de Informática y Telemática. Subpartidas y o renglones de gasto concentrados. En este otro cuadro se incluyen algunos ejemplos de subpartidas, cuya presupuestación está centralizada. Por lo tanto, no podrán ser utilizadas por todas las unidades. Subpartidas de atención especial. Existen subpartidas cuya presupuestación requiere atención especial. Grupo presupuestario 1.04. Servicios de gestión y apoyo.
Todas las subpartidas del grupo 1.04, Servicios de Gestión y Apoyo, requieren una justificación amplia, información específica sobre cantidad y costo, la que se captura en el CIFOPRE. Partida 2. Materiales y suministros. Incluye los útiles, materiales, artículos y suministros que tienen como característica principal su corta durabilidad, pues se estima que se consumirán en el lapso de un año. Materiales y suministros. Ninguna de las subpartidas de materiales y suministros se encuentra concentrada. Sin embargo, debe revisarse tanto el instructivo como los lineamientos de la Comisión Gerencial de Informática para verificar la existencia de directrices específicas. Partida 5. Bienes duraderos. Comprende la adquisición de bienes duraderos nuevos o ya existentes, como son los bienes de capital fijo, muebles e inmuebles. En esta partida, el INAH considera recursos para el equipamiento y las construcciones, adiciones y mejoras. Aspectos a considerar en la partida 5. Estas subpartidas pueden ser presupuestadas por todas las unidades, pero se debe prestar atención especial a los lineamientos establecidos por la Comisión Gerencial de Informática, ya que en estos se brindan directrices específicas para la presupuestación de algunos equipos. Partida 6. Transferencias corrientes. Son erogaciones que se destinan a satisfacer necesidades públicas de diversa índole, sin que exista una contraprestación de bienes, servicios o derechos a favor de quien transfiere los recursos. Estas erogaciones se rigen por las disposiciones jurídicas que las autoricen. Transferencias corrientes. Partida 6. Subpartidas concentradas. Subpartidas concentradas. Las transferencias corrientes están concentradas en la gerencia, la unidad de recursos humanos, la asesoría legal, la asesoría para la igualdad y equidad de género y las unidades regionales. Por lo tanto, solo éstas podrán presupuestar en las subpartidas que se indican en el presente cuadro. Como se observa, la subpartida de becas a terceras personas, correspondiente a las becas que se brinda a los estudiantes, solo podrá ser presupuestada por las unidades regionales y la asesoría para la igualdad y equidad de género. Transferencias corrientes. A la hora de justificar estas subpartidas, se deberá aportar la base legal que la autoriza, el nombre del beneficiario, la finalidad y el monto, según se establecen las normas técnicas sobre presupuesto público, emitidas por la Contraloría de la República. Finalmente, recuerde: el instructivo para la formulación de presupuesto es de acatamiento obligatorio. Léalo cuidadosamente. Los lineamientos de la Comisión Gerencial de Informática son de acatamiento obligatorio. Revíselos en la página intranet de la Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación, GETIC. La vinculación POI-presupuesto se refleja en el costeo de los indicadores por subpartida. Las justificaciones presupuestarias. Por tanto, debe observarse una relación directa entre el objeto del gasto de cada subpartida y los indicadores correspondientes. La clasificación de bienes y servicios es responsabilidad de cada unidad. Cerciórese de seleccionar apropiadamente cada subpartida, así como los renglones de gasto dentro de cada una de ellas. Comuníquese con el proceso de programación y control de la UCI, si luego de revisar el clasificador por objeto del gasto y el diccionario de imputaciones, tiene dudas sobre la clasificación de algún bien o servicio. Justificaciones. Cuando elabore las justificaciones, tome en cuenta que el propósito es que el destinatario pueda comprender sin dificultad el mensaje. Evite el uso de siglas y seleccione las palabras que tengan un sentido exacto de lo que quiere expresar y realice una construcción acertada de las oraciones. No se olvide de sus mejores amigas. Las preguntas ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?, ¿para qué? Presentar la información referida a las leyes 7600, 8488 y 9274, respetando el formato establecido por la UPE.